Bienvenidos a otra sesión más de Conceptos Básicos de la Química en el nivel medio superior. Abordaremos el tema de enlaces químicos, su clasificación, su uso y su importancia en la vida cotidiana. Te sugerimos tener a la mano cuaderno, bolígrafo, tabla periódica y tu libro de texto para seguir el programa. ¡Comenzamos! El amor y los enlaces químicos. ¿Sabías que los girasoles están enamorados del sol? Los girasoles poseen un reloj interno que actúa sobre su hormona del crecimiento llamada auxina y seguirán al sol durante el día, a medida que crecen y florecen, de lo contrario, morirán. Cuando ves pasar a la persona que te gusta demasiado, tu cuerpo gira para observarla y llamar su atención, como los girasoles buscan al sol. ¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? ¿Qué le pasa a la química de nuestros sistemas y tejidos? Cuando nos ocurre algo tan sencillo como maravilloso, suele sucedernos a todos, alguna vez en la vida, enamorarnos. ¿Qué tendría que ver el amor con un enlace químico? Algunos chicos las prefieren rubias, otros eligen a las morenas y unos más les da igual, porque todo depende de los gustos, intereses o afinidades en común. Los poetas lo adornan con bellas palabras, pero los químicos establecen la presencia de un conjunto de reacciones, donde existe electricidad y descarga de pequeños voltajes, que viaja por nuestra sangre e invade todo nuestro ser. ¿Qué pasa cuando encontramos a la persona deseada? Se dispara la señal de alarma. Nuestro organismo entra entonces en ebullición. De acuerdo con algunos investigadores, el amor equivale a una sobredosis hormonal, que es la que dispara las reacciones visibles y las sensaciones percibidas. El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una molécula orgánica, la llamada feniletilamina, la molécula más fea, conocida como la molécula del amor. Ese estado de felicidad y euforia que manifiesta el enamoramiento está provocado por la presencia de ella. Pero, ¿sabes cómo se forma? Vamos a averiguarlo. Todo lo que vemos, tocamos y olemos somos alguna de las formas en que la materia se presenta para que podamos percibirla. Pero, como somos seres básicamente visuales, cuando tenemos la oportunidad de observar al universo en todo su esplendor, nos maravillamos de la complejidad en forma y colores de todo lo que observamos. Pero, ¿las cosas que nos parecen complejas realmente lo son? No. La materia que observamos todo el tiempo solo son átomos, dispuestos en multitud de combinaciones de los diversos estados: sólido, líquido, gas. Son solo eso, átomos. Pero existe un nuevo mundo de partículas, mucho más pequeño, que se encuentran por todo el universo, que son las partículas internas y las más pequeñas. Es el electrón. ¿Te gustaría ver cómo se comporta el electrón? Te invitamos a realizar el siguiente experimento. Frota un globo en tu pelo. ¿Qué observas si ahora acercas algunos trozos de papel? ¿Viste lo que sucede? Efectivamente, electrones en movimiento. Los electrones son protagonistas en muchas de las aplicaciones de nuestra actual tecnología, en terapias de radiación, en esterilización de materiales, en rayos láser, en Internet, en los edificios, en los instrumentos médicos, en las piezas de vehículos, entre otros, donde se usa radiación para su elaboración y control. Para ampliar el concepto, te sugerimos realizar el siguiente experimento. Los materiales que vas a necesitar son un imán, un trozo de hierro, un clip o un arete, limadura de hierro, azufre. ¿Alguna vez jugaste con un imán? Cuando lo acercas a un trozo de hierro, este se pega. Ahora, si lo acercas a una moneda, el clip o a un arete, ¿qué sucede? ¿Lo observas? Esto se debe a las fuerzas de atracción. Si colocas azufre en un recipiente y acercas el imán, ¿qué pasa? Ahora mezcla en una hoja de papel limaduras de hierro con azufre y pasa el imán bajo la hoja. ¿Atrae el azufre? Como puedes observar, existen diferentes tipos de fuerzas. Entonces, ¿por qué se unen los átomos? En la naturaleza existen fuerzas de atracción y repulsión, y de ello depende que sea posible formar
o no un enlace. Esto sucede con las sustancias. Algunas tienden a juntarse y otras se separan de acuerdo con sus atracciones eléctricas. Algunos materiales en la naturaleza están unidos como los pétalos a la flor y otros están separados como las nubes. Para preparar o cocinar nuestros alimentos empleamos sal de mesa, cloruro de sodio, azúcar, sacarosa. Se hidratan con agua a su vez. Cada que respiramos tomamos oxígeno del aire y liberamos dióxido de carbono. Pero, ¿sabes cómo se forman esos compuestos? ¿Cómo se unen los átomos para formarlos? Casi todo lo que nos rodea, tanto lo natural como lo desarrollado por el hombre, está formado por la unión química de elementos o compuestos a través de enlaces químicos. Para abordar de forma correcta el concepto de enlace, será necesario recordar la estructura de la tabla periódica. Observemos el siguiente video. El caso de la tabla periódica de los elementos. Sherlock Holmes, la verdad, no tiene remedio. Cree que la tabla periódica de los elementos es un caso misterioso, digno de investigación. Está tan seguro de resolver el caso que les ofreció a sus compañeros de clase explicarles la tabla periódica sin saber absolutamente nada sobre el tema. Al intentar memorizar la tabla, Sherlock se aburrió tanto que hasta se mareó. Por lo que ha decidido utilizar su famoso olfato de sabueso. Por cierto, invencible para resolver casos misteriosos como este. La tabla periódica parece una gran casa con 7 pisos y 18 columnas, con más de 100 cuartos en donde habitan los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto no le dice mucho a Sherlock. Sin embargo, le da una pista muy interesante al mencionar el número atómico. Los elementos están formados por átomos que contienen 3 tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. El número atómico representa la cantidad de protones que se encuentran junto con los neutrones en el centro o núcleo del átomo. Los electrones se encuentran girando muy rápido alrededor del núcleo, recorriendo sus órbitas o niveles de energía. La primera organización de la tabla periódica en columnas y pisos se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en el siglo XIX recopiló información acerca de las propiedades físicas y químicas de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Mendeleev creía firmemente que los elementos ordenados en las columnas de esa gran casa compartían propiedades químicas similares. Al organizarlos de acuerdo a su masa atómica, la clasificación fallaba una y otra vez, pues las propiedades de los elementos no eran similares en algunos de los casos. Mendeleev pensó que ya que ciertos elementos no se comportaban como deberían, su masa atómica podría estar mal calculada. Sin embargo, el tiempo probó que el cálculo de la masa atómica era correcto. A Sherlock, este Dmitri, que sería muy viejito si viviera, realmente lo ha impresionado, pues se le ocurrió un código que reglamenta la conducta de más de 100 elementos. Su único error consistió en que los clasificó de acuerdo a su masa atómica en lugar del número atómico, porque este fue descubierto hasta 1913. En la actualidad, la tabla periódica está organizada en 18 columnas llamadas grupos o familias, cada una con su número, aunque todavía hay algunas con la clasificación antigua que incluía letra y número.
Los 7 pisos de la casa son los llamados periodos. Cada elemento de la tabla ocupa una habitación de la gran casa y está representado por su símbolo, número atómico y masa atómica. Los elementos de los grupos A son llamados con frecuencia representativos porque sus propiedades siguen una progresión regular. Los elementos de los grupos B son llamados de transición y muestran desviaciones considerables con respecto a la progresión del resto de los elementos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, del que Sherlock tendrá que hacer un estudio minucioso, pues su comportamiento es bastante sospechoso. De los elementos conocidos en la actualidad, la mayoría son metales. Al pensar en metales nos imaginamos al fierro, a la plata o al cobre. Sin embargo, existen otros metales como el calcio, el sodio o el potasio que tienen características comunes con los metales, como la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y de fundirse a alta temperatura. Por el contrario, los no metales, como el oxígeno, no conducen la electricidad ni el calor y se funden a baja temperatura. A ambos lados de la línea que divide a los metales y a los no metales, encontramos a los metaloides, elementos con características similares a las de ambos tipos. Sherlock ya se siente genio. De su investigación preliminar ya sabe que existen metales, no metales y metaloides, y que el hidrógeno se comporta de una manera muy peculiar. También sabe que los elementos de una misma familia tienen propiedades similares. Al analizar los elementos de manera vertical, Sherlock encuentra, con su peculiar olfato, que algunas propiedades de los elementos varían de una manera regular, de izquierda a derecha, a lo largo de los periodos. Estas propiedades incluyen la reactividad, el tamaño del átomo, las propiedades metálicas y el acomodo de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo de acuerdo a órbitas o niveles de energía. Cada órbita tiene un número determinado de electrones girando alrededor del núcleo. En la primera órbita siempre hay un máximo de 2 electrones. En la segunda 8, luego 18, 32, 18, 8 y 2 respectivamente. Las órbitas se completan de acuerdo al número de electrones que tiene cada elemento. Por ejemplo, el litio tiene como número atómico el 3, con 2 electrones en su primera órbita y solo 1 en la segunda. Este electrón en su última órbita le da al átomo de litio una valencia de 1. Al otro lado de la gran casa encontramos al flúor, con número atómico 9. El flúor tiene 2 electrones en su primera órbita y 7 en la última. La falta de un electrón en su última órbita le dará una valencia de -1. La habilidad de los elementos para combinarse con otros y formar compuestos depende directamente de su valencia. En el caso de los grupos encabezados por el litio y el flúor, la reactividad es muy alta porque fácilmente ganarán, perderán o compartirán un electrón para completar sus órbitas. En estos grupos se encuentran los metales y no metales más reactivos que existen. Son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. Siempre están acompañados formando compuestos. Además, existen en la tabla otros grupos
como los alcalinotérreos, los metales de transición, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y los halógenos. Con un comportamiento muy extraño y digno de investigación, encontramos también a los lantánidos y los actínidos. Su comportamiento es tan similar entre sí que podrían vivir todos en la misma habitación. Los actínidos, para no quedarse atrás, misteriosamente son todos radioactivos. Además, en la tabla periódica existe un grupo cuyos elementos son todos gases, con una valencia igual a 0. Difícilmente se combinan con otros, por lo que se les conoce como inertes o gases nobles. Son tan escasos en la atmósfera que fueron descubiertos casi 50 años después de la propuesta de Mendeleev. Sherlock, un poco cansado, pero orgulloso de sus habilidades de detective, ya está listo para dar a conocer a sus amigos sus novedosos descubrimientos. Sin duda, esta es una interesante información. Ahora relacionaremos la estructura de la tabla periódica con la formación de enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos para formar compuestos o moléculas. Te invitamos a observar el siguiente video, donde reforzaremos el concepto de valencia, aniones y cationes, así como la regla del octeto. De acuerdo con Niels Bohr, los electrones de un átomo se configuran en una región alrededor del núcleo denominada niveles de energía, órbitas o capas. Estas órbitas se representan por letras tales como K, L, M o por números 1, 2, 3 y así sucesivamente. El número de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Se dice que los elementos con una órbita extrema totalmente completa, que contienen 8 electrones, poseen una configuración de octeto. Tales elementos no se combinan con otros elementos fácilmente y por lo tanto muestran muy poca reactividad. Como consecuencia, se sostiene que presentan capacidades de combinación 0. Por otra parte, los elementos con órbitas de valencia incompleta poseen una tendencia a completar su configuración de octeto combinándose con átomos del mismo o diferente tipo. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Los elementos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1. Y la del cloro es 2, 8, 7. Para el sodio es más sencillo perder un electrón que ganar 7 electrones para completar su octeto, mientras que el cloro acepta con facilidad un electrón para completar su octeto en vez de perder 7 electrones. Por lo tanto, el sodio como el cloro tienen una valencia de 1, ya que su capacidad de combinación es 1. Por otra parte, considere dos átomos de cloro con una configuración electrónica 2, 8, 7 que se aproximan. Como se puede observar, cada átomo de cloro necesita un electrón para completar su octeto. En este caso, ambos átomos de cloro comparten un electrón cada uno en vez de ganar o perder electrones. Por lo tanto, la valencia de ambos átomos de cloro en una molécula de cloro es 1, dado que su capacidad de combinación es 1. Por lo tanto, el número de electrones obtenidos, perdidos o compartidos para completar el octeto nos da una referencia directa acerca de la capacidad de combinación del elemento, o sea, su valencia. Calculemos ahora la valencia de un átomo. En primer lugar, estudiaremos los elementos que poseen más de 4 electrones de valencia.
Considere un átomo de flúor con un número atómico 9 y una configuración electrónica de 2, 7. El flúor posee a consecuencia 7 electrones de valencia. El número de electrones de valencia se restan, sustraen de 8 a fin de calcular su valencia. Por lo tanto, la valencia del flúor es 1. Para un átomo de oxígeno con número atómico 8 y una configuración electrónica de 2,6, su valencia se obtiene sustrayendo 6 de 8, por lo que sería 2. Ahora estudiaremos los átomos que poseen menos de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de sodio con un número electrónico 11. Posee una configuración electrónica de 2, 8, 1. Por lo tanto, el sodio posee un electrón de valencia. Para estos átomos sus valencias son iguales a los electrones de valencia. Es así que el sodio muestra una valencia de 1. Debe por tanto descartarse que la valencia tanto del sodio como del flúor es 1. Sin embargo, a fin de completar sus octetos, el sodio pierde un electrón, mientras que el flúor gana un electrón. Por lo tanto, se considera la valencia del sodio como positiva, mientras que la valencia del flúor es negativa. Observemos cómo se calcula la valencia de los iones. En el caso de los iones, sus valencias son iguales a las cargas que transportan y se expresan por medio de los correspondientes signos. Se denominan iones a las especies que transportan cargas positivas o negativas. Aquellas que transportan cargas negativas se denominan cationes. Algunos cationes simples son Na+, Cu2+, Al3+, etc., por lo que poseen valencias de +1, +2, +3, respectivamente. Se denomina aniones a las especies que transportan cargas negativas. Son ejemplos de aniones Cl- o 2-, etc., que muestran valencias de -1 y -2 respectivamente. Por lo anterior, podemos concluir que gracias a la presencia de los enlaces, en nuestra vida cotidiana muchas industrias pueden existir. Enlaces químicos. Los enlaces químicos se definen como aquella fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos para formar un compuesto, y pueden ser interatómicos e intermoleculares. En los interatómicos podemos encontrar al enlace iónico, covalente y metálico. Dentro de los intermoleculares se encuentra el puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Enlace iónico. Su principal característica es la transferencia de electrones. También es llamado electrovalente y resulta de la combinación de un metal con un no metal. El átomo que pierde electrones se transforma en un ion positivo o llamado catión, y el que acepta los electrones se transforma en un ion negativo o también conocido como anión. El número de electrones perdidos o ganados determina el estado de oxidación del elemento, por lo que se dice que en un enlace iónico existe una electronegatividad igual o superior a 1.7 en la escala de Pauling. Los principales compuestos que se forman con este tipo de enlace son sales y presentan ciertas propiedades. Son sólidos a temperatura ambiente. Algunos puntos de ebullición y fusión son altos. Son buenos conductores de la electricidad y presentan buena solubilidad en el agua. Enlace covalente. Su principal característica es que los átomos comparten electrones y se puede encontrar representado de tres maneras distintas: enlace covalente puro, enlace covalente polar o enlace covalente coordinado. El enlace covalente puro, también llamado no polar, se presenta principalmente entre átomos del mismo elemento o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno, de oxígeno o de nitrógeno. Las propiedades principales que presentan este tipo de enlace
se encuentran en estado gaseoso, pero también pueden existir algunos en estado sólido o líquido. No son buenos conductores de la electricidad ni del calor. Su punto de fusión y ebullición son muy bajos. Presentan baja solubilidad en el agua y su actividad química es media. Enlace covalente polar. Se presenta principalmente cuando dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad se unen. Comparten electrones, pero la densidad electrónica se ve desplazada hacia el átomo de mayor electronegatividad, originando polos en la molécula, uno con carga parcialmente positiva y otro con carga parcialmente negativa. Las propiedades que presentan los compuestos formados por este tipo de enlace son que existen en los tres estados de la materia, son solubles en solventes polares, tienen gran actividad química, en solución acuosa son conductores de la electricidad, pero su punto de fusión y ebullición son bajos. El enlace covalente coordinado es el tercer tipo de enlace covalente y es donde los átomos que forman el enlace unos con otros aportan electrones, pero de uno de ellos es el que acomoda los electrones y el otro llena los espacios vacíos. Un ejemplo de este tipo de enlace se muestra en el ácido sulfúrico, donde el azufre cede su par de electrones y el oxígeno hace el espacio para acomodarlos. Enlace metálico. Este tipo de enlace ocurre entre átomos de metales que tienen pocos electrones en el último nivel de energía. Dicho enlace se caracteriza por formar redes donde los electrones pierden fácilmente su asociación con los núcleos. Esto ocasiona que los electrones externos se muevan libremente entre cationes metálicos. El término que se aplica para describir la ubicación de los electrones en los enlaces metálicos se llama deslocalizados o libres. Las propiedades que muestran los compuestos con este tipo de enlace son: conducen el calor y la electricidad, debido al movimiento libre de los electrones entre las capas de la red metálica. Son maleables y dúctiles, debido a que las capas de cationes metálicos se deslizan unas sobre otras. Presentan alta densidad en los metales y es el resultado de un reducido espacio. Poseen un brillo característico. Las fuerzas intermoleculares son aquellas que presentan una gran variación, pero son diferentes y más débiles que los enlaces iónicos o covalentes en función de su fuerza. En un enlace por puente de hidrógeno se considera que existe una interacción electrostática, lo que hace que las sustancias que lo presentan tengan un punto de fusión y de ebullición más elevados. Una de las características principales del puente de hidrógeno es la fuerte influencia que éste tiene sobre las propiedades físicas de algunos compuestos. El enlace de hidrógeno explica las altas temperaturas de fusión y ebullición de moléculas como los alcoholes, las azúcares, ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos simples. Hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente en vez de ser un gas. También es responsable de controlar la orientación de las moléculas en el hielo, lo que da lugar a una estructura de tipo cristalino muy abierto. Por eso, se observa en algunos lugares del planeta que el agua puede romper tuberías al congelarse, ya que sus moléculas forman una estructura tridimensional que aumentan el volumen, construyendo ese volumen tan grande que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida. Una de las interacciones responsables de la forma que tiene el cabello es por los puentes de hidrógeno. El cabello está formado por una proteína llamada queratina, que tiene una forma helicoidal y que se une, entre otros enlaces, por el puente de hidrógeno. El cabello parece más largo cuando está mojado, y esto se debe a que cuando está mojado las interacciones se rompen y hace que se vea más largo, pero al secarse
vuelve a formarse nuevamente su estructura original. Pero existen otro tipo de fuerzas más atractivas que aparecen entre dipolos eléctricos constituidos por moléculas polares. Cuanto mayor es el momento dipolar de las moléculas, mayor es la fuerza atractiva. Es el caso de la interacción entre una molécula de ácido clorhídrico en estado sólido o en estado líquido. La existencia de estas fuerzas se explica admitiendo que en un momento dado la molécula no polar experimenta un ligero desplazamiento de la carga eléctrica y crea un dipolo instantáneo. Los enlaces químicos están presentes en toda la materia, por ejemplo, en la elaboración de polímeros, elastómeros, metales, cerámicas, vidrios, entre otros. Por ello, su importancia y estudio. En estos tiempos, las personas nos vemos inmersas en un universo fabricado a partir de materiales de naturaleza metálica, polimérica, cerámica y todas sus posibles combinaciones. Todos estos materiales mantienen nuestro presente bienestar y hacen posibles nuestro progreso futuro. Son tan importantes los materiales en la vida del hombre que los historiadores han clasificado las primeras edades de la humanidad, según los materiales utilizados. Así han surgido las edades de la piedra, del bronce y del hierro. No es difícil imaginar el impacto que la investigación en nuevos materiales va a tener en el próximo futuro en la sociedad. Toda nueva tecnología, desde el tren de alta velocidad a las pequeñas baterías de nuestros teléfonos móviles, pasando por los nuevos implantes quirúrgicos, necesita del desarrollo de un conjunto amplio de materiales con propiedades muy específicas. La investigación y desarrollo de nuevos materiales constituye una actividad básicamente multidisciplinar, que requiere de la física, la química, la ingeniería y de otras disciplinas, así como el conocimiento científico y tecnológico. Este hecho hace posible el diseño de materiales con composición y propiedades muy específicas que, en su caso, pudieran ser requeridos para el correcto desarrollo de las tecnologías emergentes, como la energía, la comunicación, el transporte, la salud, el medio ambiente, etc. Estas tecnologías formarán el bienestar y progreso de los ciudadanos en las próximas décadas, al igual que ocurrió con los plásticos y semiconductores en los años 50. En este nuevo siglo han surgido nuevos materiales como los cerámicos, metálicos, poliméricos y magnéticos, así como sus aplicaciones, tales como en nanotecnología, medicina, energía, medio ambiente y láseres de estado sólido. Gracias por seguir esta transmisión. Si deseas reforzar los conocimientos abordados de manera más profunda, podrás consultar tu libro de texto de forma física o virtual en el apartado correspondiente al bloque 2. Así como la plataforma digital Plandi en la aplicación Educación Contigo y el manual para la DGB, CEBETAS, CETIS y CEBETIS. Y recuerda que la química es parte de tu vida. Quédate en casa, síguete cuidando. Hasta la próxima.
segura que este parcial te irá muy bien si cumples con tus actividades en tiempo y forma. Recuerda estar en constante comunicación con tus profesores. Si conoces a alguien que recientemente haya realizado un viaje, recomiéndale que lo informe a las autoridades de la salud. ¡Nos vemos!